Probando grabación, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4. Sí, ahí está bien. Shalom. Sí, Shalom. 1, 2, 3. Muy bien. Amigos, amigas, en este día tan especial que el Todopoderoso comparte con su pueblo de Israel, recordamos su palabra en el libro de Éxodo, capítulo 20, versos 8 al 11, donde nos dice lo siguiente: recuerda el Shabbat para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es un día de reposo para el Todopoderoso tu Elohim. No hagas ningún trabajo, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Todopoderoso el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y reposó en el séptimo día. Por eso bendijo el Todopoderoso el día de Shabbat y lo declaró sagrado. Amén. Como vamos a iniciar la lectura de algunas porciones de la Torá, decimos lo siguiente: bendito el Todopoderoso de Israel, Eloá nuestro, Rey del universo, que Él escogió al pueblo de Israel de entre todas las naciones y le entregó la Torá. Bendito el Todopoderoso de Israel, dador de la Torá. Amén. Vamos ahora a pasar directamente a lo que concierne a esta porción. Vamos a intentar hacer un breve resumen con comentarios. Esta porción, denominada Ki Tisa, comprende desde Éxodo 30, 11 a Éxodo 34, 35. Tendremos referencias de Números, de Primera de Reyes, de Segunda de Corintios y aún de otras referencias. Vamos a pasar directamente a este breve resumen con comentarios.
Vamos entonces a este verso 12 del capítulo 30. Allí nos dice lo siguiente: cuando hagas un censo de los hijos de Israel para contarlos, cada uno dará al Todopoderoso un rescate por su alma cuando sean contados, para que no haya plaga entre ellos cuando los hayas contado. Comentamos. Según la promesa a Abraham, no se podía contar a los hijos de Israel. Eso lo pueden encontrar en Génesis 15:5 y Génesis 32:12. Hay un peligro en contar a los hijos de Israel. Cuando el rey David intentó hacerlo una vez, vino una plaga sobre el pueblo. Esto sucedió en 2 de Samuel 24:1 al 10 y se recuerda en Primera de Crónicas. Vamos al verso 12. Cuando hagas un censo de los hijos de Israel para contarlos, cada uno dará al Todopoderoso un rescate por su alma cuando sean contados, para que no haya plaga entre ellos cuando los hayas contado. Los hijos de Israel tendrán que hacer dos cosas para evitar la plaga. Primero, que cada uno dé una moneda, y así se puede contar las monedas en lugar de contar a las personas directamente. Y segundo, esa moneda de plata sirve como precio de rescate, una expiación para que no venga la plaga al ser contados. Verso 13. Esto dará todo el que sea contado, medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 gerás, medio ciclo es la ofrenda al Todopoderoso. Aquí tenemos medidas medias. ¿Por qué no podía ser un ciclo entero? Esto nos enseña que el culto de la tienda de la morada no era perfecto, sino una sombra del culto verdadero, el del cielo. Verso 14. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda al Todopoderoso. Solo los varones que tenían 20 años o más podían ser contados a salir del ejército. No contaban a las mujeres. Las mujeres no tenían la obligación de pagar este impuesto para la tienda de la morada, ni de ir al ejército. Verso 16. Tomarás de los hijos de Israel el dinero de la expiación y lo darás para el servicio de la tienda de reunión, para que sea un recordatorio para los hijos de Israel delante del Todopoderoso como expiación por vuestras vidas. Este impuesto no se tomó solamente una vez, sino en el futuro también. El medio ciclo servía para el servicio de la tienda de la morada. La primera vez sirvió para las basas y demás objetos de plata, confírmelo en Éxodo 38, 25 al 28. Este impuesto anual se usó para la adquisición de las ofrendas comunales. Pasamos a Éxodo 30, verso 19, allí nos dice: y con ella se lavarán las manos y los pies Aarón y sus hijos. Recordemos el Salmo 24, 3 al 5. Allí nos dice: ¿quién subirá al monte del Todopoderoso? ¿Y quién estará en su lugar de santidad? El limpio de manos y puro de corazón, el que no haya elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición del Todopoderoso y justicia del Elohim de salvación. Seguimos en nuestra porción Ki-Tisa, capítulo 30, verso 23. Sugerimos a las personas que nos acompañan que tengan el texto de estudio a la mano y vayamos cotejando y reflexionando en los comentarios. Nos dice el texto, verso 23. Toma también de las especias más finas de mirra fluida 500 ciclos, de canela aromática la mitad 250 y de caña aromática 250. La canela pesaba total 500 ciclos, al igual que la mirra, puesto que aquí se menciona la cantidad de 250 ciclos como la mitad. Otra vez encontramos una medida media en la construcción de la tienda de la morada. Verso 24, de casia 500 ciclos conforme al ciclo del santuario y un hin de aceite de oliva. Comentamos. Un ciclo pesaba unos 17 gramos, 500 ciclos serían 18.7 libras, 8.5 kilos.
Un hin corresponde a unos 4.1 litros, aproximadamente un poco más de un galón. El peso total de la unción sería más o menos 75 libras. La base de la unción fue el aceite de oliva. Verso 25. Hará de ello el aceite de la santa unción, mezcla de perfume, obra de perfumador, será aceite de santa unción. La unción fue fabricada de la siguiente manera. Primero se machacaba cada especia por separado, luego fueron mezcladas y remojadas en agua para que su aroma fuera absorbido por el agua. El aceite de oliva fue añadido al agua y la mezcla era hervida hasta que el agua se evaporaba y solo quedaba el aceite en las especias. Luego se limpiaba el aceite de las raíces. Esta unción tenía que durar durante todas las generaciones. Hoy en día no se sabe nada de ella. Según los estudiosos, fue escondida antes de la destrucción del primer templo, pero será restituido en el tiempo del Mesías. Nos dice el verso 31. Hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será aceite de santa unción para mí por todas vuestras generaciones. Y 32. No se derramará sobre nadie, ni harás otro igual en las mismas proporciones. De santidad es, y de santidad será para vosotros. Tengamos cuidado con esos aceites que suelen venderse reclamando ser como aceite de unción. Si tienen los mismos ingredientes en las mismas proporciones, han cometido un grave delito los que lo han producido. Además, está prohibido usar ese aceite. De santidad significa que ha sido apartado para un uso santo, sagrado, exclusivo. Esa mezcla solo puede ser usada en el templo. 34. Entonces el Todopoderoso dijo a Moisés, toma especias, bálsamo, ónice aromático, gálbano, especias e incienso puro. Las medidas serán iguales entre sí. El gálbano tiene un olor desagradable. De esto se aprende que los que no son muy honrosos no deben ser separados, sino incluidos en el grupo, para que juntos puedan producir un olor fragante delante del Todopoderoso. En total había 11 diferentes especias en el sahumerio: bálsamo, ónice aromático, gálbano, incienso puro, mirra, acacia, espinacardo, azafrán, costu, ortiz aromática y canela. Los nombres de estas especies no son necesariamente los que corresponden exactamente a palabras hebreas. Todavía esto constituye un motivo de discusión entre los estudiosos. Verso 36. Molerás parte de él muy fino y pondrás una parte delante del testimonio en la tienda de la morada, en la tienda de reunión, donde yo me encontraré contigo. Santísimo será para vosotros. El propósito principal para la construcción de la tienda de la morada es que haya un lugar de encuentro entre el Todopoderoso y su pueblo. La raíz de la palabra hebrea que ha sido traducida como encontraré es ya'ad. Significa fijar una cita. Una cita tiene que ver con dos cosas: tiempo y lugar. Hay ciertos tiempos que el Todopoderoso ha fijado para encontrarse con su novia. Hay un lugar fijado donde se hace ese encuentro. La tienda de la morada fue creada para tener un lugar fijo, para tener un encuentro divino. Éxodo 25:22 nos dice, allí me encontraré contigo y de sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, te hablaré acerca de todo lo que he de darte por mandamiento para los hijos de Israel. Vamos a corregir un poco la pantalla. Sí, uno. Bien, continuamos entonces ahora con nuestra porción.
Éxodo 29, 42 al 43, allí nos dice: será holocausto continuo por vuestras generaciones a la entrada de la tienda de reunión delante del Todopoderoso, donde yo me encontraré con vosotros para hablar allí contigo. Y me encontraré allí con los hijos de Israel, y el lugar será santificado por mi gloria. Éxodo 30, verso 6, allí nos dice: pondrás el altar delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde yo me encontraré contigo. Número 17, 4. Y las pondrás en la tienda de reunión delante del testimonio, donde me encuentro contigo. El Mishkan, tienda de reunión. Este término aparece unas 140 veces en las Escrituras. Esto nos enseña la importancia de tener una relación personal con el Todopoderoso. Hay un lugar de encuentro divino. ¿Dónde está? En el lugar santísimo, encima del propiciatorio. Ese es el lugar de encuentro en cada templo, incluso en el hombre. En lo más íntimo del corazón hay un lugar de encuentro entre el Todopoderoso y el creyente. El texto que estamos estudiando dice que hay que presentar un poco del incienso delante del testimonio donde el Todopoderoso se encuentra con el individuo. El incienso simboliza el conocimiento obtenido por medio de la revelación de la Torá, la palabra del Todopoderoso. Cuando se habla de moler un poco del incienso y poner un poco del incienso delante del testimonio donde hay un encuentro íntimo, se puede entender como tomar una pequeña porción de las Escrituras sobre la que el Espíritu nos está dando revelación y desmenuzarla, meditar en ella y presentarla en oración, con el entendimiento en nuestras oraciones diarias. Así tendremos un encuentro con el Todopoderoso. La base de un encuentro con el Todopoderoso es la revelación de las Escrituras. Mira, he llamado por nombre a Betzalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Yehudá. Capítulo 31, verso 2. Betzalel de la tribu de Yehudá simboliza al Mesías. Es mencionado por nombre 8 veces en las Escrituras. Su nombre significa en la sombra de Eloá. Betzalel tenía solo 13 años de edad en ese momento. Betzalel, en la sombra o bajo la protección de él. Diccionario Strong. Y Aholiab significa en la tienda de Ab, el Padre. Lo he llenado del Espíritu del Todopoderoso, en sabiduría, inteligencia, en ciencia, en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Betzalel y Aholiab, los nombres significan bajo la protección del Todopoderoso en la tienda del Padre. Si combinamos estos dos nombres. Notemos además que acerca de Betzalel, el Todopoderoso dice que lo llenó del Espíritu. O sea que aparece el Espíritu de santidad del Todopoderoso en la Sagrada Escritura, en el Tanaj, libro de Éxodo. ¿En qué consiste? ¿Cuál era el objetivo de este evento? Hacer a esta persona llena en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. ¿Para qué? Para inventar diseños, trabajar en oro, plata y bronce. Nos habían enseñado que la presencia del Espíritu de Santidad solamente estaba en el pacto renovado. Pero desde Génesis vemos la presencia del Espíritu de Santidad y en este caso particular llenando la vida de un israelita.
Recordemos que en el libro de Hechos, a partir del día de Shavuot, se puso la ley y la Torá en el corazón. Eso lo encontramos en Hebreos 8:8. Tenemos aquí en este verso tres palabras: sabiduría, inteligencia, conocimiento. Vamos a ver sabiduría, jochma, inteligencia, tevuna, conocimiento, da'at. Jochma se refiere a lo que el ser humano escucha de otros y aprende. Tevuna se refiere a que el ser humano comprende por sí mismo a partir de lo que ha aprendido. Y da'at se refiere al espíritu de santidad, inspiración divina y profética. Cuando el Espíritu del Todopoderoso llena a una persona, no solamente le elevan cosas espirituales, también le enseña a tratar con cosas materiales. Esto nos indica que en la Torá no hay contradicción entre lo espiritual y lo material. De hecho, se complementan. Según la filosofía griega, que es una parte importante de las denominaciones actuales, la materia es mala, tiende a lo malo, pero la Torá enseña que todas las cosas materiales son buenas. Recuérdese Génesis 1:31. Todo era bueno. Nada es malo en sí mismo si se usa legítimamente, según la instrucción de la Torá. Revise Romanos, Timoteo, Tito, como lo hemos colocado en el pie de página. La Torá eleva la materia a otro nivel espiritual para uso sagrado. Verso 5. En el labrado de piedras para engaste, en el tallado de madera, a fin de que trabaje en toda clase de labor. En el Mishkan, el Todopoderoso se encuentra con el ser humano a través de los 5 sentidos. Los 5 sentidos recepcionan señales materiales, colores, la luz, las formas para la vista, el sonido de los animales, el sonido del fuego, de los instrumentos, el sonido del canto para el oído. Olores de los sacrificios, olores de la unción, olores del incienso, el olor del candelabro, el olor de los panes, el olfato. La superficie de diferentes materiales, como la piel de los animales, la leña, el agua, el calor del fuego, en cuanto al tacto. Y en cuanto al gusto, la carne hervida, los planes, la sal, las primicias de los frutos de la tierra. Verso 5. Y en el labrado de piedras para engaste y en el tallado de madera, a fin de que trabaje en toda clase de labor. Todo el ser humano estaba involucrado en el encuentro con el Todopoderoso. Un hombre espiritual es capaz de ver la mano del Creador en todas las cosas materiales y hacer que la materia cumpla un propósito divino y espiritual. Génesis 2, versos 2 al 3 nos dice: en el séptimo día completó el Todopoderoso la obra que había hecho y reposó en el séptimo día de toda la obra que había hecho. Y bendijo el Todopoderoso el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó toda la obra que él había creado y hecho. Pasamos ahora al tema del séptimo día. La palabra hebrea que ha sido traducida como labor es melajá. Significa obra, tarea, oficio, fabricación. Es la misma que se encuentra en el versículo 3, donde fue traducida como arte, melajá como arte. Esa palabra es la que se usa para la obra de la creación. De hecho, el Todopoderoso, el arquitecto, el artista máximo del universo. Éxodo 31, verso 13 nos dice: habla pues tú a los hijos de Israel diciendo: de cierto guardaréis mis Shabbats,
porque esto es una señal entre yo y vosotros por todas vuestras generaciones, a fin de que se sepa que yo soy el Todopoderoso que os santifico. Vamos a comentar un poco sobre este texto. Habla pues el Todopoderoso a Moisés, dile a los hijos de Israel, ¿a quiénes? A los hijos de Israel. ¿Qué les dice? Que guarden mis Shabbats. ¿Cuáles Shabbats? Los Shabbats que Él ordena, sus Shabbats. ¿Por qué? Porque es una señal entre Él y su pueblo. ¿Cuánto tiempo? Por todas las generaciones. ¿Con qué fin? Con el fin de que se sepa que Él es el Todopoderoso y Él es el que santifica. Guardar el Shabbat santifica. En medio de la instrucción de la obra de la tienda de la morada, el Todopoderoso revisa este mandato con un mensaje de alerta, de advertencia. Aunque la obra del Mishkan es una obra divina, no se puede tomar, no se puede despreciar o hacer a un lado el mandamiento del Shabbat. El Shabbat tendrá que ser respetado y guardado en medio de esta obra gigantesca, tan importante. Sí, el Shabbat fue dado a los hijos de Israel de una manera especial como una señal de haber sido escogidos, apartados, santificados. Constituye una de las señales del pacto entre el Todopoderoso e Israel. Si un hijo de Israel hace melajá en Shabbat, ¿qué mensaje está dando? Recordemos, melajá es obra creadora, obra que modifica algo que ha sido creado. Éxodo 31:12. El Todopoderoso le dijo a Moshe, háblale al pueblo israelita y dile, sin embargo, ustedes deben observar mis Shabbats, porque esto es una señal entre ustedes y yo a través de los siglos, para que sepan que yo, el Todopoderoso, los he consagrado. Observarán el Shabbat porque es de santidad para ustedes. El que lo profane se le dará muerte. Cualquiera que haga trabajo en él, esa persona será cortada de su pueblo. Esa persona será cortada de su pueblo. Esta frase tiene una trascendencia para el mundo venidero. No es la primera vez que se ordena y santifica este día. Desde el mismo Génesis fue apartado como día santidad al el Todopoderoso. También en los 10 mandamientos fue ordenado. Pero hoy, al final de las instrucciones para la construcción de esta, entre comillas, casa, el Todopoderoso ordena el día de reposo como señal entre Él y su pueblo. El Todopoderoso describe con exactitud cuál es el día de reposo. Señala el día séptimo de la semana como el día de santidad. Lo encontramos en Éxodo 31:15. Allí dice, 6 días se podrá trabajar, pero en el séptimo día habrá un Shabbat de completo reposo, consagrado al Todopoderoso. A cualquiera que haga trabajo en el Shabbat se le dará muerte. Éxodo 31:16 al 17. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo el Todopoderoso los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Es Moisés quien instruye a la novia de parte del Todopoderoso acerca de sus compromisos matrimoniales para que se prepare para la boda. El Shabbat o día de reposo es la señal de la novia al Todopoderoso diciéndole que recibe el compromiso con gozo y que espera ansiosa por el día de las bodas. El Shabbat es para siempre,
nunca podrá ser cambiado. Aquí dice que tenemos que guardar el Shabbat. Guardar tiene que ver con nuestra actitud de vigilancia y celo para protegerlo. También dice que tenemos que hacerlo como pacto perpetuo por todas nuestras generaciones. Ahora, el que dice que esta palabra fue quebrantada o fue anulada por el Mesías, está proclamando un falso Mesías. Seguimos ahora con otro tema, que es el tema de la idolatría. Comenzamos con el verso 2, capítulo 32. Allí nos dice: Aarón les dijo: quitad los pendientes de oro de las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. También los jóvenes llevaban pendientes. Esto lo habían aprendido de los egipcios, que lo habían a su vez adaptado de los árabes. El pueblo estaba acostumbrado a la idolatría en Egipto. Por eso hablaron no solamente de una deidad, sino de varias. Confírmelo en el capítulo 31, verso 1, donde el verbo también aparece en plural. Fue una ofensa muy grande hacer un becerro de oro. Verso 4. Él los tomó de sus manos y les dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Y ellos dijeron: estos son tus deidades, Israel, que te han sacado de la tierra de Egipto. La novia cometió adulterio en su tiempo de desposorio. Pero la ofensa más grande es tratar ese becerro como si fuera el Todopoderoso, diciendo que ese becerro los había sacado de Egipto. Cambiaron la gloria del Todopoderoso por una cosa creada, lo cual es la raíz de toda idolatría. 4. Él los tomó de sus manos y les dio forma de buril. El pueblo de Israel, viendo que Moisés se demoraba en regresar, volvió de inmediato a sus falsas deidades que había conocido en Egipto. Ellos habían visto milagros y maravillas, pero siguiendo sus corazones quisieron adorar a otra deidad. No importó ver la cubierta del cielo sobre ellos, la columna de humo en las noches que los acompañaban. Con la complicidad de Aarón entregaron su oro para confeccionar un becerro de oro. Observen con detenimiento esas frases. Él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril. Hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces ellos dijeron: estas son tus deidades, Israel, que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo eso, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó también a Aarón: mañana será fiesta para el Todopoderoso. No solamente el pueblo atribuyó la liberación de la esclavitud a uno de los falsos deidades que los oprimían, sino que Aarón pretendió que la fiesta alrededor del becerro era en honor al Todopoderoso. La afrenta mayor es llamar a ese ídolo como si fuera el Todopoderoso. El sincretismo religioso que vemos en las denominaciones y en otras religiones es muy ofensivo para el Todopoderoso. El sincretismo, mezclas de diferentes religiones, creencias y doctrinas. Tomar prácticas paganas y las fiestas paganas y cambiar sus nombres y llamarlos como si fueran fiestas del Todopoderoso es una abominación para el Todopoderoso. Y eso es lo que han hecho con la celebración del día octavo y otras fiestas como la Navidad, Pascua, Día de los Enamorados y otras fiestas paganas. Verso 6. Y al día siguiente se levantaron temprano y ofrecieron holocaustos y trajeron ofrendas de paz. Y el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Play. Primera de Corintios 17 nos dice: no seáis pues idólatras como fueron algunos de ellos, según está escrito. El pueblo se sentó a comer y a beber
y se levantó a jugar, a regocijarse. El texto de 32, verso 6 fue citado por el Shaliach Shaul. La idolatría está íntimamente ligada a la infidelidad y a la inmoralidad sexual. La infidelidad sexual produce infidelidad relacional. La infidelidad espiritual produce infidelidad relacional y sexual. Una cosa se deriva de la otra. La idolatría es adulterio espiritual. Verso 7. Entonces el Todopoderoso habló a Moisés y le dijo: desciende pronto, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Aquí el Todopoderoso ya no reconoce al pueblo como suyo. Por medio de ese acto de adulterio espiritual, el pueblo perdió el estatus de ser su pueblo. Salió del pacto. El adulterio quiebra el pacto matrimonial. Lo vemos allí en Oseas 1:9. Y él dijo: ponle por nombre lo a mí, porque vosotros no sois mi pueblo y yo no soy vuestro Eloah. Oseas 2:2. Contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer y yo no soy su marido. Que quite pues de su rostro sus prostituciones y sus adulterios de entre sus pechos. Nota, el adulterio rompe el pacto matrimonial. Después de un adulterio ya no son esposos. Recordemos Jeremías 31:32, allí nos dice: no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Todopoderoso. Verso 7. Entonces el Todopoderoso habla a Moisés: desciende pronto, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Viendo la infidelidad de su novia y el rompimiento del pacto por parte de ella, el Todopoderoso toma la determinación de destruir ese pueblo y llamar otro pueblo que descendería ya no de Abraham, sino de Moisés. Moisés intercede por ellos, recordándole al Todopoderoso sus promesas, y el pacto regresa al pueblo. Vamos al verso 10. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Al ver ese desenfreno, esas danzas, esas bebidas, ardió en ira Moisés. Destruyó el acta de compromiso que traía en sus manos, escritas por el mismo dedo del Todopoderoso, la Ketubá, el pacto matrimonial. Destruyó también el becerro, lo molió y le dio a beber con agua al pueblo. Este hecho es importante, lo veremos con más detalle en Números capítulo 5. Allí veremos que es una ley para la esposa adúltera. Tiene un importante significado. El Todopoderoso le pidió a Moisés que lo dejara destruir ese pueblo. Esto significa que le dijo que no intercediera por ese pueblo. Moisés tuvo la oportunidad de ser elevado a un padre de una nueva nación, pero rehusó. En lugar de exaltarse a sí mismo, se humilló y estuvo dispuesto hasta a dar su vida para salvar al pueblo. Siempre hacemos el paralelo de estos personajes y de estos hechos con el Mesías. Así que vemos que el profeta como Moisés es el Mesías. Esto lo encontramos en Deuteronomio 18, 15 al 18, el profeta como Moisés. Él tampoco abandonó al pueblo de Israel para convertirse en el origen de un nuevo y otro Israel. Esa idea es un mito, es un invento insano. Moisés presenta ahora 3 argumentos principales al favor del pueblo. El Todopoderoso le había dicho en el versículo 7
que el pueblo era de Moisés y que él lo había sacado de Egipto. Moisés le devuelve la pelota diciendo que el pueblo es del Todopoderoso y que él fue el que lo sacó de Egipto con grandes milagros. 12. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo? Con malas intenciones los ha sacado, para matarlos en los montes y para exterminarlos de la faz de la tierra. Vuélvete del ardor de tu ira, desiste de hacer daño a tu pueblo. Aquí Moisés argumenta a favor del honor del nombre del Todopoderoso. Los gentiles van a pensar mal del Todopoderoso si mata a su pueblo en el desierto. El testimonio ante las naciones es muy importante. Por eso no se debe hacer algo que los haga pensar mal en las naciones de Israel y de su Elohim. Verso 13. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, siervos tuyos, a quienes juraste por ti mismo y les dijiste: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y toda esta tierra de la cual he hablado daré a vuestros descendientes, y ellos la heredarán para siempre. Este es el tercer argumento en la intercesión, el mérito de los padres y el juramento que el Todopoderoso les hizo para decir que iba a multiplicar su descendencia y luego darles la tierra. Si ahora ha cumplido la primera parte de la promesa, ¿cómo va a exterminarlos ahora y no cumplir la segunda parte, aquella parte de introducirlos en la tierra? Y vemos en el verso 14, y el Todopoderoso desistió de hacer el daño que había dicho que haría a su pueblo. ¿Será que el Todopoderoso puede cambiar sus planes? No puede cambiar sus planes generales, él puede hacer algunos ajustes, y eso lo hemos visto, para cumplir esos planes generales. ¿Será que el Todopoderoso tenía menos compasión que Moisés? No, la compasión que había en el corazón de Moisés venía del Todopoderoso mismo. No es que Moisés haya ido en contra de la voluntad del Todopoderoso. Aquí vemos esa lucha, ese dilema que hubo entre el Todopoderoso y Moisés, que expresaba la lucha misma que el Todopoderoso tenía dentro de su propio corazón. Fue una lucha entre la justicia del Todopoderoso revelada en la sentencia de muerte de la adúltera, que lo encontramos en Deuteronomio 22, 23 al 24, y la misericordia del Todopoderoso revelada en la intercesión de Moisés y la decisión final de perdonar al pueblo. 15. Entonces se volvió Moisés y descendió del monte con las 2 tablas del testimonio en su mano, tablas escritas por ambos lados, por uno y por el otro estaban escritas. Y las tablas eran obra del Todopoderoso, y la escritura era escritura del Todopoderoso grabada sobre las tablas. Moisés subió al monte para estar en la montaña durante 40 días. Eso significa que bajó el día 17 del 4º mes. Ahora bien, ¿con qué letras, en qué idioma estarían escritas esas tablas? Vamos ahora a esta parte del verso 17. Nos dice: al oír Josué el ruido del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: hay gritos de guerra en el campamento. Y sucedió que tan pronto como se acercó al campamento, vio el becerro y las danzas, y se encendió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos y las hizo pedazos al pie del monte. Hemos comentado que los escritos en la Sagrada Escritura no necesariamente están en una forma secuencial. Tenemos que, en cuanto a la lectura, en cuanto a vamos leyendo, ir estructurando mentalmente toda la narración con el fin de tener una visión total de todo el contexto. Josué había puesto su tienda a los pies del monte y no estaba con el pueblo. Era un ayudante fiel, siempre listo para atender las necesidades de su jefe. Por esa fidelidad pudo luego ser su sucesor.
el que sirve de manera práctica a los líderes que el Todopoderoso ha levantado, serán grandemente recompensados. Según los estudiosos, estas tablas fueron quebradas el día 17 del cuarto mes. Y ese día 17 luego fue tomado por la cultura judía como un día de eventos tristes. Como por ejemplo, los dos templos fueron destruidos el día 9 de Av. Se conoce como Tisha B'Av. También otro evento relacionado con esta fecha fue el día que el rey malvado Antíoco Epífanes profanó el templo estableciendo en él un ídolo. Otro evento fue el sitio de Jerusalén por los romanos, cuando el sacrificio diario, el Corbán Tamid, fue interrumpido en ese día. Otro evento fue la brecha que fue hallada en las murallas de Jerusalén 3 semanas antes de la destrucción del templo en el año 70. Todos estos hechos se convirtieron en día de ayuno comunitario para el pueblo judío. La idolatría rompe las barreras de protección dentro de la psicología humana, causa que el hombre no pueda mantener sus instintos bestiales bajo control. Por eso la idolatría lleva a fornicación. Vamos a ver acerca de la conversación entre Moisés y Aarón. En los versos 21 al 24, Moisés pregunta la razón de su apoyo al pueblo para cometer ese gran pecado de idolatría. ¿Por qué no se mantuvo Aarón fiel al Todopoderoso el Elohim? Por temor al pueblo. Quiso agradar al pueblo más que al Todopoderoso. Pero justificó su acción haciendo la fiesta en honor al Todopoderoso. Para evitar toda responsabilidad dijo, yo lo eché al fuego y salió este becerro. Lo vemos allí en este texto. No se enoje, mi Adoní, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Porque me dijeron, haznos deidades que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí, ¿tienen oro? Apártenlo. Y me lo dieron. Y lo eché en el fuego. Y salió este becerro. 26. Se paró Moisés a la puerta del campamento y dijo, el que esté por el Todopoderoso, venga a mí. Y se juntaron a él todos los hijos de Leví. Vamos ahora a este evento posterior. Nos dice, la tribu de Leví tomó la decisión de no compartir el acto de idolatría y cuando todo el pueblo fue invitado a mostrar si estaba a favor del Todopoderoso, los levitas mostraron su fidelidad. Por esa causa fueron elegidos como los nuevos sacerdotes en lugar de los primogénitos. Moisés dio la opción al pueblo de elegir si estaban con el Todopoderoso o no. Los levitas respondieron al llamado y les fue ordenado como muestra de su fidelidad matar con espada a parientes cercanos que rechazaban al Todopoderoso. ¿Por qué a los levitas? Eran los llamados a ser los sacerdotes delante del Todopoderoso. Esa prueba de matar a quienes eran infieles al Todopoderoso la entenderemos mejor cuando estudiemos el texto de Números, capítulo 5. En aquel día murieron como 3,000 personas. Pero recordemos algo interesante. En Hechos 2:41 vemos que los que recibieron su palabra fueron sumergidos y se añadieron aquel día como 3,000 personas. La palabra cajal o asamblea aparece en la escritura, pero después de la resurrección del Mesías, exactamente el día de Shavuot, cuando los discípulos y los que estaban con ellos recibieron el Espíritu de Santidad. ¿Cuántas personas se añadieron al pueblo en ese día que creyeron? ¿Es esto una coincidencia?
Verso 29, capítulo 32, nuestra porción. Kitisa, nos dice el texto. Moshe dijo, consagraos soy al Todopoderoso, pues cada uno ha estado en contra de su hijo y en contra de su hermano, para que hoy él os dé una bendición. Esta consagración implicaba el sacerdocio. Leví había usado su espada para matar a todos los hombres de Shechem. Lo recordamos que esto sucedió en Génesis 34. La ira de Leví fue maldecida por Jacob. Lo encontramos en Génesis 49, 5 al 7. En esta ocasión, su celo pudo ser canalizado para un fin sagrado, en perfecta obediencia al Todopoderoso. Por esa razón recibió una bendición. Moisés subió otra vez para ponerse entre el Todopoderoso y el pueblo como un medio expiatorio. Verso 32. Y ahora si perdona su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. Moisés se sacrificó a sí mismo por amor del pueblo, de la misma manera como el Mesías. Según los estudiosos, el libro que aquí se refiere en el verso 32 se refiere al libro de la vida. El Todopoderoso perdona al pueblo, pero advierte que pagarán las consecuencias de su pecado. Hirió al pueblo por su pecado del becerro de oro. Le prometió mandar de nuevo al ángel delante de él, pero dice a Moisés que su presencia no irá con ellos. Ordena a Israel despojarse de sus atavíos de novia. Moisés va a la tienda de reunión y desde allí habla cara a cara con el Todopoderoso. La gente salía a la puerta de sus tiendas y desde allí adoraba, y la nube del Todopoderoso venía con él. Verso 34. Pero ahora ve, conduce al pueblo a donde te he dicho. He aquí mi ángel irá delante de ti, mas el día que yo los visite, los castigaré por su pecado. El Todopoderoso no quiere morar dentro del pueblo con su Shekinah, su presencia, sino que quiere enviar un ángel en su lugar. La palabra que ha sido traducida como visite, castigaré, en hebreo es pakad. Significa también tomar en cuenta. Por la intercesión de Moshe, el pueblo no fue castigado del todo en ese momento por lo que había hecho, pero lo sería más adelante. Verso 1, capítulo 33, allí nos dice: anda, sube de aquí tú y el pueblo que has sacado de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Cuando se va a Israel, se dice que se sube. Todavía el Todopoderoso no dice que Israel es su pueblo, tampoco dice que Él va a ir con ellos. 2. Enviaré un ángel delante de ti y echaré fuera al Kenaanita, al Emorita, al Hitita, al Pericita, al Jibita y al Jebushita. Aquí solo se mencionan 6 de las 7 naciones. Según los investigadores, los Girgashitas habían salido del país por su propia voluntad delante de los israelitas. A una tierra que emana leche y miel, pues yo no subiré en medio de ti, no sea que te destruya en el camino, porque eres un pueblo de dura cerviz. Esto significa que el proyecto del Mishkan quedaba suspendido temporalmente. El carácter de una servidura puede servir o para bien o para mal. En cuanto a no inclinarse y aceptar la voluntad del Todopoderoso, es malo. Pero en cuanto a resistir a las presiones de los pueblos, es bueno. La dura cerviz del pueblo judío ha servido para decir no a la idolatría y a la asimilación de las naciones. En ese caso ha servido esa dura cerviz para bien. 12. Moshe dijo al Todopoderoso: mira, tú me dices a subir a este pueblo, pero tú no me has declarado a quién enviarás conmigo.
Además has dicho, te he conocido por tu nombre y también has hallado gracia ante mis ojos. La base de esta oración de Moisés es la palabra misma que el Todopoderoso ha dicho antes. Para que una oración tenga éxito, tiene que estar basada en la Escritura. Ese deseo de conocer al Todopoderoso es el deseo más sublime que un ser humano pueda tener. Moisés pidió 3 cosas para sí mismo. Vamos a ver las 3 cosas que pidió Moisés. 1. Conocer el camino del Todopoderoso. El camino del Todopoderoso es su proceder, su manera de actuar. Conocer al Todopoderoso es más profundo. Uno que conoce a otra persona no solamente conoce lo que hace o dice, también conoce el motivo que hay detrás de lo que hace y dice. Y 3, ver la gloria del Todopoderoso. En el verso 18. Este es el peso de la manifestación del Todopoderoso. Verso 13. Ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tu camino para que yo te conozca y halle gracia ante tus ojos. Considera también que esta nación es tu pueblo. Los 3 deseos de Moisés. Te ruego que me muestres tu gloria. Y él respondió, verso 19, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Todopoderoso delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y tendré compasión de quien tendré compasión. Vamos a ver la respuesta del Todopoderoso. Yo haré pasar toda mi bondad. ¿Quién? ¿Cuál es la bondad del Todopoderoso? Y vuelve a hablar al Todopoderoso más adelante cuando nos dice, tendré misericordia del que tendré misericordia y compasión de quien tendré compasión. Y esta bondad del Todopoderoso proclamará el nombre del Todopoderoso delante de Moisés. La palabra hebrea para gloria es kavod, significa peso, carga, honor, importancia, nobleza, majestad, gloria. Entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Moisés pidió ver la gloria del Todopoderoso y él responde hablando de su bondad. Gloria del Todopoderoso es su bondad. Ver su gloria es ver la esencia de su bondad. En el verso 20, observe usted, parece ser que toda esa bondad está expresada en el rostro del Todopoderoso. Moisés no podía ver el rostro del Todopoderoso, lo cual corresponde a toda su bondad y a toda su gloria. Solo podía ver la espalda de toda esa bondad. El rostro del Todopoderoso transmite luz, misericordia y paz. Verso 20, y añadió, no puedes ver mi rostro porque nadie puede verme y vivir. Mas en Mateo 18:10 vemos lo siguiente. Mirad que no despreciéis a uno de estos pequeñitos, porque os digo que sus ángeles en los cielos contemplan siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Vamos a ver. Estos pequeñitos tienen unos ángeles y los ángeles de estos pequeñitos tienen esa facultad de contemplar siempre el rostro del Padre que está en los cielos. O sea, seres celestiales y los ángeles del Todopoderoso están viendo el rostro del Todopoderoso continuamente. Dichosos los de limpio corazón, pues ellos verán al Todopoderoso. Esto está para el futuro. Mateo 5:8. ¿Quiénes podrán ver el rostro del Todopoderoso? Los de limpio corazón. Y Revelación 22:4 allí nos dice, ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. ¿Quiénes podrán ver el rostro del Todopoderoso en el libro de Revelación? Observe usted.
los que guardan sus mandamientos y la fe en el Mesías. Después de la resurrección, los escogidos, los que guardan sus mandamientos y la fe del Mesías, podrán ver el rostro del Todopoderoso. Verso 22, y sucederá que al pasar mi gloria te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, pero no se verá mi rostro. El Todopoderoso promete a Moisés que su presencia irá con él. ¿De quién está hablando? La nube de gloria y de fuego ya estaban con ellos. Moisés quiere ver la presencia del Todopoderoso que los acompañara en esa jornada. Moisés quiere ver físicamente al Todopoderoso. Juan 1:18. A Elohim nadie lo vio jamás. Muy claramente, entre paréntesis. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Colosenses 1:15. Él es la imagen de lo invisible, el primogénito de toda creación. Ya se le había prometido el ángel que iría delante de ellos, la presencia del Todopoderoso que vio Moisés. Moisés vio su espalda, pasó frente a Moisés proclamando el nombre del Todopoderoso. ¿Quién es este personaje? El Mesías es la presencia visible del Todopoderoso. Está revelado desde el mismo Génesis. La palabra del Todopoderoso nos afirma que el Mesías es la palabra creadora del Padre. El Mesías es la imagen visible del Padre. Estuvo en el paraíso, comió con Abraham y aquí lo vemos apareciendo con Moisés. Hay otras escrituras donde el Todopoderoso se manifiesta con una forma exterior parecida a la figura humana. El Mesías habla de la apariencia del Padre en Juan 5:37. Allí nos dice, y el Padre que me envió ese ha dado testimonio de mí, pero no habéis oído jamás su voz, ni habéis visto su apariencia. El hombre fue creado a la imagen del Todopoderoso. Es lógico pensar que Él se manifieste de una manera muy parecida al ser humano. Por eso lo vemos que en algunos textos se nos dice que puso su mano, que está viendo con sus ojos, que tiene un manto que le llegaba hasta los pies y otras comparaciones con el ser humano. El Todopoderoso, siendo espíritu, no está limitado a un cuerpo, porque Él es ilimitado. El Todopoderoso está fuera de todo espacio, de toda materia, de todo tiempo, de todo lugar. Capítulo 34, verso 2 nos dice, prepárate pues de mañana y sube temprano al monte Sinaí, allí preséntate a mí en la cumbre del monte. Esto es lo que el Todopoderoso espera de cada uno de nosotros, que nos preparemos desde la mañana, subamos al monte a orar, tomemos ese lugar preparado allí sobre la roca, junto al Padre. Cuando te presentas ante el Todopoderoso de mañana, Él se acerca y está contigo para escuchar tus alabanzas y tus oraciones. Vamos al verso 5. El Todopoderoso descendió en la nube y estuve allí con Él, mientras éste invocaba el nombre del Todopoderoso. Claramente aquí hay una tercera persona. ¿Quién invocaba el nombre del Todopoderoso? ...34 versos 6 al 7... allí nos dice... Entonces pasó el Todopoderoso por delante de él y proclamó: el Todopoderoso, Eloá compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. El que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la rebeldía y el error.
y que absuelve, pero no absuelve completamente. El que toma en cuenta la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los nietos hasta la tercera y cuarta generación. Éxodo 34, versos 8 y 9, allí nos dice: Moisés se apresuró a inclinarse a tierra y se postró. Esa es la respuesta adecuada del hombre ante la gloria y la bondad del Todopoderoso. 9. Y dijo: si ahora, Todopoderoso, he hallado gracia ante tus ojos, vaya ahora el Todopoderoso en medio de nosotros, aunque el pueblo sea de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por posesión tuya. Moisés se basa en la revelación de 13 atributos de misericordia del Todopoderoso para pedir perdón a favor de su pueblo. Y verso 10 nos dice: contestó, he aquí, voy a hacer un pacto. Delante de todo tu pueblo haré maravillas que no se han hecho en toda la tierra ni en ninguna de las naciones. Y todo el pueblo en medio del cual habitas verá la obra del Todopoderoso, porque es cosa temible la que haré contigo. De manera que ese pacto fue renovado. Pero Moisés es el receptor de ese pacto y el pueblo es el beneficiario. De la misma manera, el pacto renovado fue hecho con el Mesías y por medio de él con todos los que están en el Mesías. El pacto con Moisés luego fue renovado con la siguiente generación. 12. Cuídate de no hacer pacto con los habitantes de la tierra donde vas, no sea que esto se convierta en tropezadero en medio de ti. Sin embargo, este mandamiento no fue guardado por Josué. Josué fue engañado. 23. 3 veces al año se presentarán todos tus varones delante del Todopoderoso, el Elohá de Israel. Aquí el Todopoderoso se autodenomina, se autollama Elohá de Israel. Así que esta es la prueba de que el Todopoderoso renovó ese pacto matrimonial con su pueblo. Verso 27. Entonces el Todopoderoso dijo a Moisés: escribe estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho un pacto contigo y con Israel. El pacto fue hecho con Moisés y con Israel. De la misma manera tenemos el pacto del Mesías, mediador del pacto entre el Todopoderoso e Israel, Hebreos 8:6. Pero ahora él ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto es también el mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Hebreos 9:15, por eso él es mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Verso 29. Aconteció que cuando Moisés descendía del monte Sinai con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte Moisés no sabía que la piel de su rostro resplandecía por haber hablado con el Todopoderoso. El Todopoderoso prometió hacer cosas tremendas con Moisés, y esta fue la primera. Su rostro brillaba por haber hablado con el Todopoderoso. De la misma manera, la piel del Mesías también fue transformada en el monte. Recuerde el pasaje de lo que se llama transfiguración. Tome nota de los textos que tenemos allí en pantalla. Y vamos a ver los llamados 13 atributos de misericordia del Todopoderoso. 1. Elohim. El Todopoderoso misericordioso antes del pecado. 2. El Shaddai. El Todopoderoso misericordioso después del pecado y la Teshuvá, arrepentimiento. 3. El fuerte. Rahum 4. Compasivo. Rahum 4. Vehanun y benevolente. Erech Apaim, tolerante
espera que el malvado se arrepienta, no lo castiga inmediatamente. Verrab Gesed, abundante en bondad, da al hombre más allá de lo merecido. 7. Verrab Gesed, abundante en bondad, da al hombre más allá de lo merecido. Vehemet, y verdad, fidelidad o confiabilidad, es fiel en su comportamiento a todos. Notzer Gesed la alafim, preserva la bondad para 2000 generaciones sobre los descendientes de un sadik justo. No sea bon, soporta la rebeldía. Vafesha, transgresiones intencionales. Vejata'a, y errores, pecados no intencionales. Venakelo y enaje, absuelve y no absuelve. Cobra al pecador poco a poco. Absuelve al que se arrepiente, pero no absuelve al que no se arrepiente. Muy bien, con este listado concluimos este breve resumen con comentarios de esta porción. Kitisa, Éxodo 30 a Éxodo 34. Le damos todo agradecimiento al Todopoderoso de Israel por habernos mantenido con vida hasta este momento. Grandes y renovadas son sus misericordias día por día. Para el Todopoderoso de Israel, toda alabanza y adoración por los méritos del Mesías. Amén.